Ahí está. Hola Coral, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y Sandra Briceño, que aquí ya la tenemos conectada, jefa del Departamento de Finanzas Climáticas y Medios de Implementación de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Bueno, bienvenidas a las dos. Todavía no la veo a Karina, pero mientras Karina se logra conectar, si les parece bien, para no... Se está conectando. Gracias, Sandra. Ahí se está conectando Karina. Entonces, un poquito mientras las esperamos a Karina, el objetivo y para todos los que nos están siguiendo, también saludarlos nuevamente, agradecerles que nos estén siguiendo y conectados hoy en esta segunda sesión. El objetivo entonces vamos a conversar en estos 40 minutos por delante sobre dos preguntas, dos rondas de intervenciones para nuestras tres panelistas, y recordarles que mientras conversamos con ellas sobre estas dos rondas e intervenciones, pueden hacer preguntas a las panelistas en la sección de preguntas y respuestas, y al finalizar estas dos rondas de preguntas para las tres, vamos también a seleccionar y a compartir algunas de las preguntas que recibamos con las panelistas. Así podemos también responder sus dudas, sus preguntas. Voy a empezar entonces con la primera ronda de intervenciones, pedirles a las panelistas que nos ayuden, nos compartan sus reflexiones y experiencias sobre cuáles son los principales instrumentos que tienen a nivel nacional en sus países para atender la protección de la biodiversidad, y qué sinergias tienen estos instrumentos con los instrumentos de política climática. Le doy la palabra en primer lugar a Coral, si sos tan amable. Gracias, Virginia. ¿Me escuchas bien? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación y enviamos un saludo a todos los participantes y también panelistas de esta importante sesión desde el Ministerio de Ambiente de Perú. Respecto a la pregunta de los principales instrumentos que tenemos en el nivel nacional, actualmente el Ministerio del Ambiente está conduciendo el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, ¿no? Es nuestro instrumento nacional mirando como objetivos visionales al 2050 y esperando poder abordar también un plan de acción que nos permitan concretar metas hacia el 2030 y alineados también con las metas del nuevo marco global. Asimismo, tenemos un instrumento marco de política nacional, que es la Política Nacional del Ambiente. Es un instrumento del país que tiene como horizonte de implementación al 2030 y que tiene un matiz muy importante, ¿no? Respecto a qué es lo que atiende esta Política Nacional del Ambiente, y está abocada a que podamos hacer frente o que podamos implementar acciones para la recuperación de los bienes y servicios ecosistémicos en el país, que está bastante vinculado a la atención de la pérdida de la diversidad biológica. También en ese marco se hace mención a los efectos del cambio climático, ¿no? Y toda la serie de mecanismos de gobernanza ambiental, deterioro de la calidad ambiental que debemos abordar como con este instrumento de política nacional que tenemos vigente actualmente. Este instrumento nos permite abordar esa problemática en específico de la pérdida de la diversidad biológica, pero también mirando esos beneficios que tiene o que se enlazan y que también llegan a perderse vinculado a esta atención de los servicios ecosistémicos, y que a su vez se van a ver afectados por los efectos del cambio climático también. Tenemos muchos instrumentos estratégicos, así como la Política Nacional del Ambiente, es el proceso que estamos implementando para la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, y también la Política Nacional de Cambio Climático que se está desarrollando en el país, y donde vemos un elemento muy importante, ¿no? Ese elemento en el que todos estos instrumentos nacionales están coincidiendo como soporte para poder dar respuesta a esta problemática que a nivel de país hemos identificado.
que es la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad como el principal elemento, sobre todo a nivel de los ecosistemas, las especies, que nos permiten visibilizar cómo el Estado, en este caso, asigna recursos públicos para atender a los ecosistemas de manera que podamos también generar esos beneficios en torno a la mitigación y a la adaptación del cambio climático. Tenemos instrumentos clave, aparte de estos instrumentos estratégicos, estos instrumentos operativos de presupuesto público. El Ministerio del Ambiente tiene 2 programas presupuestales vinculados a la conservación de ecosistemas, en específico el programa presupuestal 144, que se denomina Conservación y Uso Sostenible de los Ecosistemas para asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos. Y este programa presupuestal tiene como parte de su marco de implementación actividades o procesos que los 3 niveles de gobierno implementamos en torno a la conservación de ecosistemas fuera del ámbito de áreas naturales protegidas, porque también se tiene su propio programa presupuestal, la recuperación de las áreas degradadas en los ecosistemas que proveen servicios ecosistémicos y la fiscalización ambiental de manera que podamos desarrollar y ordenar actividades que en el territorio coadyuven a esa conservación de la biodiversidad. Y como parte de este programa presupuestal están también las transferencias condicionadas para la conservación de los bosques, que son mecanismos específicos que se dan a nivel de las comunidades y que si bien atienden de manera directa a la biodiversidad, o sea, de asegurar que los bosques se mantengan en pie, se reduzca la deforestación, también tiene una contribución directa en la mitigación del cambio climático. Desde el país, o sea, se ha visto que esos elementos en los que nos podemos enfocar y donde podemos contabilizar los cambios a nivel de la atención de la problemática ambiental vinculada al cambio climático y otras problemática ambiental en general, vamos a tener esa parte física en la que intervenimos que vienen a ser los ecosistemas. Y algo también en particular, y también va a ser un placer anunciarlo, este año en el marco del Consejo de Ministros y la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático se aprobó una medida para las contribuciones nacionalmente determinadas denominada conservación y uso sostenible de las turberas amazónicas, que vienen a ser humedales en los que vamos a imprimir esfuerzos de conservación para hacer frente al cambio climático. Eso puedo comentar de momento. No sé si estoy con el tiempo. Tú Sí, me dices. muchísimas gracias, Coral, Gracias. perfecta con el tiempo y la verdad que muy claro los distintos niveles de instrumentos estratégicos, operativos y más programáticos y también cómo se integran entre sí y cómo se integran entre los 3 niveles de gobierno que sabemos, ¿no?, que es un desafío y una necesidad tan imperiosa para que podamos articular estas medidas hasta las comunidades y llegando a los ecosistemas. Así que muy claro, muchísimas gracias. Coral, y paso entonces a preguntarle a Sandra, ya desde la experiencia del Ministerio de Ambiente en Chile, también cuáles son entonces estos instrumentos que tienen a nivel nacional para integrar la protección de la biodiversidad con las políticas climáticas. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Sandra. Qué bueno. Muy buenos días o buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Desde la gestión climática y de biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente se cuentan con varios planes y varios instrumentos, digamos, para gestionar la biodiversidad. El marco, digamos, de gestión de biodiversidad es la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que está elaborada al 2030. Este instrumento lo que busca es tratar de que la sociedad chilena entienda y valore y respete la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los entienda como una fuente de bienestar propio. Creación de los ecosistemas y la biodiversidad, y contribuir también de una manera más sustentable al uso a lo mejor de servicios ecosistémicos y de una manera más equitativa también, manteniendo, eso sí, como las posibilidades de satisfacer necesidades de los que nos
nos vendrán, digamos, nuestras generaciones futuras. Dentro de esa estrategia se tiene un plan de acción específico que está abocado a áreas temáticas vitales, digamos, para esta estrategia, que son la conservación de la biodiversidad marina, islas oceánicas, especies exóticas invasoras, también especies nativas, áreas protegidas, y conservación y uso racional de los humedales. Todo esto está dentro de la misma estrategia, está diseñado tener áreas transversales como lo son el tema del cambio climático, el financiamiento de los ecosistemas y restauración. Entonces ahí ya está el primer anclaje con temas de cambio climático. También está el Plan Nacional de Restauración a Escala del Paisaje, que es otro instrumento bien relevante y que es un instrumento que se comprometió en la NDC de cambio climático como un compromiso para nuestro componente de integración, específicamente para OSCE. Entonces, ese compromiso se cumplió en 2021, se cuenta ya con esta estrategia, este Plan Nacional, perdón, de Restauración a Escala del Paisaje, que busca la recuperación de ecosistemas destruidos, a fin de mejorar, digamos, las condiciones socioeconómicas y ambientales de la población en donde estos se hallan inmersos. También tiene la visión de que Chile transite hacia una mayor sustentabilidad y resiliencia del territorio frente al cambio climático y se pueda recuperar de alguna manera la biodiversidad y se aumente la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. Entonces, este plan es un plan que viene de un compromiso de la NDC que involucra no solamente al Ministerio del Medio Ambiente, y es aquí relevante contar esto, sino al Ministerio de Agricultura y a CONAF. Entonces son 3 instituciones del Estado que también dentro de sus políticas están considerando este plan de restauración a escala del paisaje como una herramienta potente para poder avanzar en temas también climáticos. Hay muchas otras políticas que me demoraría mucho, pero sí está, no sé, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, las mismas políticas forestales, el Plan Nacional de Protección de Humedales, las políticas de parques urbanos, los programas de lucha contra la desertificación, la degradación y tierras de sequía. Hay muchos planes, muchos instrumentos que permiten la gestión en los territorios, pero lo relevante aquí es que estos instrumentos están de alguna manera reconocidos o se gestan desde los compromisos NDC, y también se reconoce en la estrategia climática de largo plazo. Nuestra estrategia climática de largo plazo tiene una descripción de un compromiso para 14 sectores. En este caso le llamamos sector biodiversidad, pero en realidad es la gestión de la biodiversidad comprometida o expresada en la estrategia climática de largo plazo. Y aquí hay objetivos claros como contribuir en la recuperación y conservación de la biodiversidad, promover la restauración de paisajes a fin de recuperar biodiversidad nativa, que se vincula con el plan que les mencionaba antes, protección de ecosistemas de alta importancia para aumentar representatividad. Está también involucrado en la estrategia climática de largo plazo para el tema de biodiversidad, la movilización de recursos financieros para cerrar las brechas, el fortalecimiento y la incorporación de herramientas y del uso de soluciones basadas en la naturaleza como un tema trascendental para poder movilizar y avanzar transformaciones en temas de biodiversidad. Y también el tema de la reducción y el revertimiento de la degradación de ecosistemas. Bueno, es como un marco grande, pero en general todas las políticas de biodiversidad que son en su mayoría gestionadas desde el Ministerio del Medio Ambiente o diseñadas, coordinadas desde el Ministerio del Medio Ambiente, están muy ligadas a los instrumentos de gestión climática que están considerados en la NDC, que están considerados en la Estrategia Climática de Largo Plazo, y que la ley en este caso también viene a la Ley Marco de Cambio Climático de Chile viene a reforzar como instrumentos de gestión en los territorios. Ese es como el marco en general que tenemos. Cada uno de estos planes tiene también
sus contrapartes sectoriales. Son planes que se hacen con una participación activa de instituciones y de comunidades para poder aprobarse. Se aprueban generalmente ante el Consejo de Ministros. Entonces, el diseño de este tipo de herramientas tiene un proceso participativo importante. Ahora se está vinculando fuertemente el tema de Escazú, y estamos actualmente en la actualización del Plan Nacional de Adaptación para la Biodiversidad, que es un plan que ya existía, pero que ahora se está revisando al alero de los nuevos requisitos de la Ley Marco de Cambio Climático, y esperamos contar con él, si no es el próximo año, a principios del 2025. Así que ese es como en general el panorama. Todas las herramientas tienen dentro de los criterios las sinergias con los ODS, el tema de la transición justa, la equidad de género, la costo-eficiencia y el tema de la ciencia como un pilar fundamental para la recolección de información y la entrega de análisis para la toma de decisión. Muchas gracias Sandra por en tan poco tiempo compartirnos la diversidad de planes, de instrumentos de distintos niveles con los que están gestionando la conservación de la biodiversidad y la política climática, y rescato también que hayas hecho hincapié en cómo la ANS y la estrategia a largo plazo son instrumentos integradores de estos distintos niveles y tipos de instrumentos, que me parece muy relevante, y la importancia que tiene a nivel de la gobernanza al máximo nivel del país, digamos, de estas políticas, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, le doy la bienvenida a Karina, y te sumamos, Karina, a esta primera ronda de intervenciones sobre los instrumentos que tienen, en este caso en Ecuador, para atender la protección de la biodiversidad y las sinergias con las políticas climáticas. Muchísimas gracias por el espacio. Mil disculpas por la demora en unirme, tenía algunos problemas técnicos. Pero bueno, me gustaría primero empezar contándoles que para el Ecuador la biodiversidad tiene un rol preponderante, y el patrimonio genético también. En nuestra Constitución está establecido como un recurso de propiedad estatal, inalienable, imprescriptible e inembargable, así dice nuestra Constitución. Y entonces, hacer la Constitución del Ecuador una constitución garantista de los derechos de la naturaleza tiene una serie de articulaciones que están planteados en diferentes niveles. Importantes líneas directrices que se dan en este mismo sentido. Los servicios ambientales es otro de los puntos que se promueven desde la misma Constitución. Dice nuestra Constitución que los servicios ambientales no serán apropiados, que los servicios, el uso, beneficio y aprovechamiento son dados por el Estado. Entonces, el mismo orden constitucional establece ya ciertos lineamientos claros. Luego de esto, hay diferentes instrumentos que los voy a citar brevemente. Yo tengo, mi link es Más Cambio Climático, entonces voy a citar algunos de los instrumentos que se manejan desde el Ecuador, como la estrategia, por ejemplo, de biodiversidad. Es una estrategia que está montada hasta el año 2030, la Estrategia Nacional de Biodiversidad. También tenemos sobre este eje, muy atado al convenio de biodiversidad, de diversidad biológica, que rige estas líneas directrices del país respecto a las estrategias y planes importantes. Luego, también desde Galápagos, ustedes conocen, también nosotros tenemos la Reserva Marina de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos como tal. Se manejan diferentes planes de trabajo, planes de acción. También tenemos el trabajo que se realiza para el control de las especies invasoras, con un plan que está direccionado con acciones claras hasta el año 2029. Tenemos, por otro lado, el trabajo que se hace con bioeconomía, la bioeconomía como una fuente de uso sostenible de la biodiversidad. El Ecuador está trabajando hoy en el libro blanco de bioeconomía, también identificando las líneas directrices para este aprovechamiento y para la generación de medios de vida a partir también del conocimiento que nos da los diferentes investigaciones que se están generando en torno a esto. Esto en términos muy de hablar de biodiversidad, pero sí me gustaría hablar también
de cómo hay un link con las políticas climáticas. En el caso del Ecuador, nosotros hemos trabajado en el análisis de riesgo climático, donde uno de los sectores priorizados en adaptación al cambio climático es el sector de biodiversidad, el sector de patrimonio natural, lo llamamos nosotros. Y en este sector de patrimonio natural hemos hecho la evaluación del riesgo climático. El Ecuador dispone hoy de metodologías, modelos de impacto biofísico para evaluar cómo se va a afectar. Por ejemplo, en este caso utilizamos la flora. Se utilizó un modelado de 600, se modelaron aproximadamente 604 especies que podrían ser afectadas por los impactos del cambio climático en el futuro. Y con estos modelos de impacto biofísico pudimos identificar, por ejemplo, cómo deberían estar las áreas protegidas moviéndose, cómo deberían ser diseñadas en el futuro para considerar el mantenimiento de este tipo de especies. Las plantas vasculares, en este caso, son los helechos, las orquídeas. Ecuador, gran exportador de orquídeas también hoy en el mundo. Pudimos linkear a través de este tipo de instrumentos, de este tipo de estudios, hoy los impactos del cambio climático al 2050. Las amenazas relacionadas especialmente al incremento de temperatura y la intención también es, bueno, tenemos hoy en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático recopilada ya toda esta información. El Plan Nacional de Adaptación fue lanzado en febrero de este año y establece unas medidas de adaptación al cambio climático de manera general, pero constituyen la oportunidad para que en cambio desde otros sectores que son tanto a nivel subnacional como a nivel del mismo gobierno, desde la Subsecretaría de Patrimonio Natural, en el caso del Ministerio del Ambiente, se puedan diseñar las nuevas áreas protegidas con estos criterios también de cambio climático. Hoy podemos saber en los diferentes años tipo cómo podrían moverse, cómo podrían tener que diseñarse estos instrumentos. Por otro lado, me gustaría hablar, por ejemplo, del Plan de Acción Red+, que se constituye para nosotros otro de estos ejes transversales, porque no, estos instrumentos de política transversal, no podemos separar ni el clima ni la biodiversidad. El cambio climático le afecta a la biodiversidad, pero la pérdida de biodiversidad también exacerba los efectos del cambio climático. Así que este link que existe entre en estas dos vías es clave. Y no podemos hablar de biodiversidad sin hablar de bosques. Entonces, en el caso del Ecuador, el Plan de Acción Red+ contempla no solamente estos temas de biodiversidad, sino también agua, la protección de fuentes hídricas como un eje transversal. Ninguno de estos ejes está por separado. Desgraciadamente tratamos de mirar y enfocarnos en aspectos específicos, pero el territorio tiene integrado todos estos ejes, ¿no? Y el Plan de Acción Red+, de alguna manera, en el caso del Ecuador, ha permitido integrar esta visión de bosques, de biodiversidad, de economía rural, de saberes ancestrales, y también de protección de fuentes hídricas. Estos 5 ejes están integrados dentro de este plan. Y este plan busca, por ejemplo, instrumentar acciones de política e institucionalidad, generando o incorporando estos ejes en ordenanzas municipales a nivel subnacional, a través de los fondos de agua, por ejemplo, con los fondos de agua trabajando también en acuerdos de uso y conservación de todo lo que implica las fuentes hídricas, también trabajando, por ejemplo, en planes de implementación Red+, que incluye también no solo la protección de los bosques, sino también la protección de los ecosistemas, y trabajando en mecanismos financieros que puedan transversalizar todos estos enfoques. Así que en el caso del Ecuador, Red+ también ha constituido una de estas políticas que puede integrar cambio climático, biodiversidad y protección del agua. Muchas gracias, Karina, y agradezco que a los elementos que ya veníamos de hecho conversando con Coral y con Sandra, hayas también sumado el foco o el eje de agua también, hayas, digamos, vuelto a remarcar la transversalidad de ambas agendas, clima y biodiversidad, pero que también hayas traído acá a la conversación el eje de agua, que efectivamente es parte de esta agenda difícil o no útil de tratar de forma desintegrada, digamos, así que muy bueno eso, y también rescato esta previsión del diseño de áreas protegidas y el diseño de estrategias de conservación previendo impactos a futuro, ¿no? La verdad que muy, muy interesante también ese otro foco que traes a la conversación. Y para pasar a la segunda ronda de intervenciones, aquí sí les voy a pedir que
por favor, tratemos de limitarnos a 3 minutos, o 3-4 minutos cada una, así dejamos un poco de tiempo para algunas preguntas de los panelistas, perdón, de los participantes. Queríamos preguntarles, en este caso, y a partir de lo que ya han compartido sobre sinergias, ¿cómo generar mayores sinergias entre ambas agendas, ¿no? Entre la agenda de biodiversidad y clima, sin afectar el flujo de financiamiento, sino maximizando el uso efectivo de ese financiamiento a nivel nacional, y además de cómo generar esas mayores sinergias, ¿qué propuestas podrían los países impulsar para lograr estas sinergias en la región? Si les parece, retomamos el mismo orden y empezamos por Coral, por favor. Muchas gracias, Virginia. Gracias también por la información que nos han compartido tanto Sandra como Karina, bastante interesante. Creo que vamos alineados en todos esos procesos. Respecto a la pregunta en sí de cómo generar mayor sinergia, ¿no?, entre estas agendas. Actualmente nosotros estamos en un proceso clave, considero, porque estamos actualizando nuestra estrategia nacional de diversidad biológica, y al mismo tiempo está coincidiendo con el proceso de construcción de la política de cambio climático que se denomina Estrategia Nacional de Cambio Climático también, ¿no? Entonces es un proceso clave porque nos permite enlazar agendas, establecer esas sinergias, pero que desde su nacimiento incluso, porque como decía, hay un elemento vinculante dentro de los diferentes instrumentos de política nacional, instrumentos, planes, estrategias, que es clave atender, verificar, evidenciar, ¿no? Como en nuestro caso, el tema de los ecosistemas, las especies, la degradación de los ecosistemas, la conservación de los ecosistemas son elementos clave en donde van a confluir las diferentes agendas, ¿no? La atención incluso también de la diversidad genética. Lo que tenemos también como marco para estos procesos es que tenemos al Centro Nacional de Planeamiento en el Estado peruano, que ha dado una serie de pautas respecto a la planificación estratégica y a la necesidad de la articulación que tenemos que tener a nivel de servicios en el sector público, y en este caso articular agendas, no solo trascendiendo en la vinculación obvia que existe entre biodiversidad y cambio climático, sino también las agendas de los otros sectores, ¿no? Los sectores productivos, los sectores de extracción, economía, o sea, todos los otros sectores que a veces no se visibilizan claramente dentro de estos instrumentos nacionales, pero que ya a nivel de esta nueva mirada del sistema de planificación estratégica nos obliga a hacer articulaciones que, como decíamos, eran obvias, pero no se estaban notando de manera clara. Y algo importante es que también, y seguro como funciona en nuestros países hermanos, es que tenemos toda la lógica del presupuesto por resultados también. Entonces, la mirada del presupuesto por resultados ha motivado que dentro del Ministerio del Ambiente contemos con 2 hasta 3 programas presupuestales que justamente articulan la asignación de recursos, en este caso recursos públicos, para la atención de los ecosistemas, y que tienen como población objetivo, o sea, aquella población que yo atiendo, a los ecosistemas del país. El programa presupuestal 144, como comentaba antes, es una herramienta que nos permite asignar recursos en los 3 niveles de gobierno vinculado a la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas, que luego este mantenimiento nos puede generar múltiples beneficios, partiendo por la provisión efectiva de los servicios ecosistémicos, y que también tienen lugar dentro de lo que son los procesos de adaptación y mitigación del cambio climático. Y entonces en esa mirada, ¿no?, desde el año 2015 hacia atrás, un poquito hacia adelante, perdón, hemos estado trabajando, mejorando esa planificación, primero estratégica, y también esa programación presupuestal que nos permite asignar recursos, lo que comentamos, los recursos de gasto corriente o esos recursos que tenemos todas las entidades asignadas, pero también movilizar recursos públicos en inversión pública vinculada a la conservación de los ecosistemas,
a la recuperación de ecosistemas, a la recuperación de especies e incluso procesos vinculados al apoyo al uso sostenible de la biodiversidad. Entonces, estamos motivando esos esquemas, esas entradas en las que el sector público como tal deben articularse y poder generar esos beneficios en el mantenimiento de los ecosistemas y que van a generarnos obviamente esos beneficios en torno al cambio climático. Porque dentro de la política de cambio climático existen grandes rubros vinculados, por ejemplo, a la adaptación que está basada en ecosistemas y que tiene como fin el que se puedan tomar decisiones claras e informadas respecto a los riesgos climáticos en los ecosistemas y en los bienes y servicios que estos proporcionan, por ejemplo. Entonces, hay una evidente vinculación entre la atención de la biodiversidad y el cambio climático, porque estos instrumentos que construimos y que estamos en proceso también de actualización articulan definitivamente estos dos propósitos y los compromisos, los grandes compromisos que tenemos en torno a la crisis climática y a la crisis de biodiversidad en el país. Y otro elemento importante, y que creo que ya lo han mencionado, ese ámbito de sinergia importante vienen a ser las contribuciones nacionalmente determinadas, porque nosotros ahí estamos considerando a los humedales dentro de lo que son las turberas amazónicas, estamos tratando de impulsar otra para las turberas andinas, sabemos que hay una necesidad de plantear también una contribución vinculada a los humedales costeros como ecosistemas estratégicos, donde van a conjuncionar los objetivos de estos dos marcos globales que tenemos. Bosques también ya están dentro de eso definitivamente, y la conservación de áreas naturales protegidas también forman parte de esas contribuciones a las que nos hemos comprometido como país para el cambio climático, y también las estamos abordando dentro de esas grandes metas globales que tenemos en el nuevo marco mundial de biodiversidad, que están vinculadas de manera efectiva, por ejemplo, a la meta 3 del 30x30 para la conservación, o la meta 2 para la recuperación, que ya tiene anclaje dentro de nuestros instrumentos nacionales estratégicos y también de presupuesto, pero que, ojo, no significa que ya esté todo cubierto, que sí necesitamos apalancar recursos adicionales, movilizar e incentivar al sector privado dentro de estas metas y poder generar una mayor asignación de recursos desde el Estado, desde la cooperación, que nos permita abordar también estas metas en las que estamos sumamente comprometidos. Eso para comentar. Muchas gracias, Coral. Y le doy entonces la palabra a Sandra, también para que nos pueda compartir cómo desde Chile puntualmente, y también propuestas cómo en la región se podrían impulsar mejor estas sinergias. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es, no tenemos la respuesta. El millón. Sí. No tenemos la respuesta. Es un desafío constante, es un desafío permanente para nosotros, porque como mencionaba al principio, tenemos mucha agenda, tenemos muchos planes, entonces a veces decimos, estaremos sobrepasados de planes, o sea, porque hicimos tantas cosas, sí. Pero igual están bien alineados. Como lo estamos trabajando es con harta participación en el diseño de los instrumentos y la convocatoria de actores clave para el diseño de medida, para el diseño de la provisión de financiamiento. Yo creo que es un tema importante. Los territorios, como decían anteriormente, también tienen mucho que aportar para una efectiva canalización de recursos. Entonces, yo creo que el aperturar, digamos, estos instrumentos de gestión a que en la toma de decisión y en la implementación estén los actores que de verdad son los que tienen que estar convocados, ha sido un acierto, porque nos ha permitido vincular, digamos, instrumentos entre sí con instrumentos de ordenamiento territorial, con otro tipo de políticas que a veces uno no las ve solamente desde el ámbito de la biodiversidad o del cambio climático. Así que es un proceso continuo. El tema de financiamiento no es un tema que pensemos que se esté quitando financiamiento de una cosa a otra, más bien se están alineando las agendas y se ve como un gran marco en donde el financiamiento como que
puede permear a ambas agendas. Ahí en eso estamos, en qué parte vemos de cada uno, y para eso estamos trabajando muy concienzudamente en contar con enfoques conceptuales que expliciten bien las interacciones entre lo que es biodiversidad y cambio climático, ¿no? Cómo, qué afecta, que el cambio climático afecta a la biodiversidad y la biodiversidad a los sistemas económicos. En eso estamos, pero claro, siempre una mirada más operativa, que a lo que viene la pregunta es cómo nos repartimos, digamos, las responsabilidades en el diseño de estos instrumentos, y poder capturar también de mejor manera el financiamiento disponible. A nivel regional, yo creo que es una pregunta interesante porque, por lo menos desde nuestro lado, pocas veces se piensa en instrumentos nacionales metiendo el tema regional, ¿no? Como metiendo sinergia, pero yo creo que es muy interesante empezar a alinear las estrategias de las agendas de las COP de biodiversidad y cambio climático, y poder declarar a lo mejor en nuestras propias NDC, en nuestras estrategias climáticas de largo plazo, un componente regional, ¿no? Como región nos paramos frente a una situación de vulnerabilidad o de impacto de riesgo que pudiéramos estar viendo en conjunto. La gestión de la información y el conocimiento a nivel de líneas base regionales, yo creo que es un tema muy relevante y que está ahí como por desarrollar. Y también como la incursión urgente, más bien necesaria, de temas de biodiversidad y cambio climático en las decisiones también más comerciales, ¿no? De bloques, como que hayan lineamientos que permitan tener declaraciones regionales de comercio que sean más responsables y más respetuosas con la biodiversidad, que atiendan los temas de riesgo, que contribuyan a diseñar e implementar las desafiantes transformaciones que se requieren en materia tanto de mitigación, de adaptación, etc. También desde una mirada un poco más operativa también con respecto al financiamiento de esta agenda, yo creo que los grandes fondos internacionales también juegan un rol importante en el apoyo que brindan a sus países en poder dimensionar cómo estamos gastando estos fondos, ¿no? Poder alinear cosas y decir, mira, en realidad haciendo una revisión de lo que se está trabajando, hay algunas sugerencias, se pueden articular algunas estrategias de mejor manera pensando en la eficiencia de recursos, ahí también nos pudieran ayudar en eso. Y nada, totalmente abiertos también a consejos, a cómo lo hacen en otras partes, a que lo veamos en conjunto, porque es un tema relevante y es súper transversal, no solamente la agenda de biodiversidad y cambio climático, sino considerando la transversalidad que esto tiene en las agendas de desarrollo nacionales y regionales. Muchas gracias, Sandra, y quiero rescatar que tanto Coral como Sandra mencionan, o me queda a mí como un mensaje muy importante, cómo estas agendas se pueden y se están alineando o a través de la estrategia de financiamiento, cómo la estrategia de financiamiento de ambas agendas está siendo un instrumento de conector e integrador, ¿no? De ambas agendas, me parece clave. Y otro tema que ambas mencionaron, como creo una herramienta, un instrumento para generar mayores sinergias entre ambas agendas, es el tema de la participación. La participación no solo en el diseño de estos instrumentos y medidas, sino también, y como lo mencionó Coral, en la participación en términos de fondos, que no sean solo fondos públicos, sino privados y de la cooperación internacional. Así que eso como para... Yo voy compartiendo mis mensajes a medida que ustedes también van compartiendo tantas experiencias e instrumentos. Y le paso entonces ahora la palabra a Karina, que nos va a dar seguro la respuesta a todas las dudas de cómo impulsar estas sinergias a nivel de cada país y en la región. Gracias, no creo que tengo todas las respuestas, pero creo que hemos aprendido algunas cosas durante estos procesos. Entre otras cosas, yo creo que lo más importante es tener claridad sobre lo que los países quieren lograr en esta agenda climática y en esta agenda de biodiversidad.
nuestras agendas internacionales, creo que de alguna manera a la raíz desde la que parten, con obligaciones de financiamiento para cada uno desde las respectivas convenciones, hace que las agendas estén separadas, pero en la vida real y en la implementación en el territorio, ya dentro de nuestras verdaderas acciones nacionales, ahí es cuando se tienen que juntar, cuando diseñamos instrumentos de política pública y cuando tenemos, yo creo que el reto de poder identificar esas brechas de financiamiento con los diferentes instrumentos que se generan desde cada una de las agendas. En ese sentido, siempre resalto esto de si la fuente de financiamiento que estamos preveyendo con estas agendas internacionales termina siendo de las mismas fuentes multilaterales y de los fondos climáticos o de conservación que puedan existir, termina siendo una fuente restrictiva. Entonces creo que hoy nuestros países tienen que ser más creativos y estamos haciendo algunos esfuerzos. Miramos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el trabajar en los canjes de deuda por naturaleza, el hilo conductor termina siendo la biodiversidad y los aspectos de conservación. Nuestra propia experiencia con el canje de deuda por naturaleza más grande del mundo en Galápagos nos muestra que ese fue el hilo conductor. Sin embargo, los beneficios que se generan a partir de estos fondos terminan también siendo beneficios climáticos, ¿no? Porque se financian varios proyectos que aportan de manera integrada tanto la biodiversidad como el cambio climático. Otro tipo de herramientas e instrumentos financieros, hoy, por ejemplo, el trabajo que se tiene que seguir fortaleciendo en nuestra región, en el caso del Ecuador, la taxonomía verde, como estos mecanismos que nos permitan ir direccionando el financiamiento que viene también por la banca o por el sector financiero hacia lo que nosotros consideramos verde. Pero cuando nosotros revisamos esa agenda también contempla las acciones que están en biodiversidad y las acciones en cambio climático. Hoy, por ejemplo, en el caso del Ecuador, hemos emitido el marco de bonos verdes soberanos que utiliza como punto de entrada los diferentes aspectos o sectores priorizados desde las NDCs, que ya son un hilo conductor que contempla, entre otros sectores, al sector de patrimonio natural. Así que esa termina siendo otro mecanismo que en el mediano plazo va a permitir direccionar este flujo financiero también desde allí. Lo que está pasando por pagos por resultados, creo que este mecanismo de pago por servicios ambientales termina siendo un mecanismo que todavía nos falta por explorar, por desarrollar mucho más fuerte en uno de los servicios ambientales, que es el carbono, que termina siendo uno también de estas fuentes de financiamiento. Hoy, el hablar de los mercados de carbono en el caso del Ecuador, que no se utiliza exactamente la palabra mercado, pero sí hemos abierto los esquemas de compensación por carbono, obligando a tener cobeneficios ambientales y sociales. Y uno de los cobeneficios, todos los proyectos que se gestionan en el Ecuador desde el punto de vista de carbono van a tener obligatoriamente estos cobeneficios ambientales y sociales, y obligatoriamente la biodiversidad es uno de ellos. Menciono mucho lo que está sucediendo en el caso de Red Más. Red Más hoy está migrando no solamente a lo que puede esperar desde el lado de la convención o de las ventanas de pago por resultados del GCF, sino con mecanismos financieros como los que promociona la coalición LIF, a través de las cuales se pretende incluir también el financiamiento del sector privado hacia las estrategias de Red Más. Red Más no atiende solamente cambio climático, Red Más atiende tanto la participación o la acción en medios de vida con pueblos indígenas, trabaja en protección de cuerpos hídricos y bosques y biodiversidad en todo su conjunto. Así que también puede ser otro de los mecanismos de financiamiento. Creo que también un poco la presión que existe sobre los fondos internacionales. Hoy miramos un GEF que trata de poner cada vez más fondos, por ejemplo, para lo que es la CENULT, la Convención de Lucha contra la Desertificación, equilibrar además algo de cambio climático y además equilibrar el tema de biodiversidad. Entonces, estas ventanas integrales que se están generando de los fondos climáticos también muestran la necesidad de tener agendas más conjuntas y más fuertes, posicionadas desde los mismos fondos climáticos o fondos, internacionales. Creo que en el caso de adaptación hoy, como otras fuentes de financiamiento, cuando nosotros somos claros en identificar la relación de la racionalidad climática con la pérdida de biodiversidad, y cuando podemos tener datos y sustentar proyectos de este tipo, el financiamiento que puede venir para adaptación al cambio climático, tanto del GCF como del Fondo de Adaptación, también resultan fuentes interesantes. Hoy desde el Ecuador estamos priorizando áreas y sectores para poder hacer proyectos grandes que incluyan también estas agendas integradas. Eso de mi parte, muchas gracias.
Muchas gracias Karina. No tenés todas las respuestas, pero nos has dado muchos indicios, muchas pistas y buenas experiencias y buenas ideas de cómo ir mejorando estas sinergias y con foco en cómo la agenda de diversidad puede ser, como bien decías, un buen canal, un hilo conductor para el financiamiento también de las acciones climáticas. Bueno, aunque viceversa también, ¿no? Porque como mencionabas recién, tanto los mercados de carbono por compensación también son canales para, en términos de co-beneficios de biodiversidad y sociales. Tengo una serie de preguntas, entonces voy a ir rápidamente, si les parece, primero agradecerles de nuevo a las tres, en nombre de todos los participantes que nos están acompañando, por todo lo que han compartido y en tan poco tiempo realmente con lo que se ve y expresan que están trabajando en instrumentos, herramientas políticas, y qué difícil ponerlas en común en poco tiempo, pero les agradecemos mucho por los valiosos aportes, y tengo varias preguntas que voy a elegir algunas que refieren quizá a temas más generales para las tres, y después, si tenemos tiempo, algunas más específicas para cada una, si les parece. En primer lugar, hay varias preguntas que nos hablan de que aún así, entendiendo que la biodiversidad es una prioridad en la región, y todos los instrumentos y herramientas y políticas que han compartido parecieran no ser suficientes para revertir o para que podamos presenciar hoy alguna mejora en cuanto a las tasas de deforestación y de pérdidas de biodiversidad. ¿Cómo entonces creen cada uno de ustedes que se pueden, por un lado, hacer más efectivos estas herramientas, estas políticas de protección de la biodiversidad, y cómo se podría contar con mayor apoyo financiero para proteger la biodiversidad en nuestra región, y especialmente con foco en las regiones más desprotegidas, con comunidades más vulnerables a esta pérdida de biodiversidad, ¿no? Como que pareciera que todavía no alcanza lo que se está haciendo para ver concretamente resultados en mejoras de biodiversidad. Que podríamos empezar, o la que quieran, si quieren las tres, o alguna que quiera iniciar con esa respuesta. Yo puedo empezar, si quieren. Buenísimo. Listo. Sí, creo que es un tema, y estuve en el panel anterior y se hablaron justo temas importantes vinculados a ello, ¿no? Respecto a que cuando nosotros estamos revisando la estrategia o cuál va a ser el ámbito de nuestro financiamiento para la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, uno de los primeros pasos dentro de la planificación estratégica que tenemos ahora dentro del Estado peruano tiene que ver con la articulación de servicios públicos, y donde obviamente necesitamos articular con los diferentes sectores, ¿no? Y se ha hablado siempre de los escasos recursos que se asignan a la biodiversidad, al ambiente en general, dentro de los diferentes presupuestos públicos, pero no obstante necesitamos tener una mejor interacción y articulación con los otros sectores que van alineados también con estos procesos. Hablamos mucho dentro del ministerio de que tenemos bastantes cercanías con algunos sectores más que con otros, y entonces necesitamos hacer que esas sinergias se fortalezcan, ¿no? Se puedan incluso generar una mayor sinergia para que los recursos que ya están programados en grandes agendas puedan también tener transversalizada la biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que toca y se tiene que abordar. Y definitivamente concuerdo en que las poblaciones rurales que tenemos en el país, las poblaciones más pobres, donde tenemos altos índices de pobreza, son las que dependen directamente de la provisión de los servicios de los ecosistemas, dependen para su sustento en su día a día. Y necesitamos enfocar nuestra atención en cómo dinamizamos ese sustento de manera que pueda ser incluso mucho más beneficioso y pueda generarles una mejor calidad de vida a nuestras poblaciones locales. El trabajo y la agenda que tenemos que abordar justamente es de hacerlo más enfático, ¿no? De poder articular de manera más clara y efectiva toda esta gran disponibilidad de recursos públicos que ya se están asignando, y poder darle esa transversalización de manera adecuada y enfocada.
y también el poder relevar las necesidades del sustento de nuestras poblaciones locales, que son las que finalmente están más próximas a los ecosistemas y a las que debemos brindar esos servicios de manera que estos ecosistemas se puedan seguir manteniendo funcionales, ¿no? Tenemos diferentes mecanismos que queremos impulsar, pero algo que hemos visto también como un espacio en el que poco se ha interaccionado es el ámbito privado, ¿no? Tenemos mucho de los grandes mecanismos, sobre todo en Perú, ¿no? Hay toda una oferta gastronómica, hay toda una oferta de productos que se están desarrollando con énfasis en el mantenimiento de la biodiversidad, la deforestación cero y así diferentes mecanismos que tenemos que articular dentro de estas tareas, ¿no? No solo mirando lo que es público, sino también articular lo privado en ese marco. Creo que ya. Gracias, Coral. Y solo les pido a Sandra y a Karina si pueden mantener sus respuestas breves porque tenemos que terminar unos minutitos antes de la hora. Sandra, si querés responder sobre esta misma pregunta brevemente, ahí está, me habían silenciado, perdón. Les decía, entonces, Sandra, voy a vos con esta misma pregunta, si te parece. Les pido así que sea bien breve la respuesta porque nos quedan 3 minutitos de panel y paso después a Karina con una pregunta específica que es para vos, si te parece, Karina. Sí, efectivamente, la queja siempre es que nunca alcanzan los recursos, que no somos eficientes. Yo creo que a nivel internacional ese es un triste resultado a veces de las COP, ¿no? Que por mucho que intentamos no se logra a nivel de Latinoamérica, no somos la excepción. Igual gran parte del financiamiento se ha ido en la habilitación de instrumentos para poder tener resultados en generar y diseñar instrumentos. Entonces yo creo que ahora viene como la justa medida de cómo vamos en la implementación. Hacer más eficiente el uso de recursos tiene también que ver con el conocimiento de cómo lo vamos a enfrentar. Yo creo que el fortalecimiento de capacidades a todo nivel, desde la administración pública para implementar medidas que realmente son las que impactan, las que tienen mayor impacto en los objetivos, en los megametas que tenemos a nivel de mitigación y adaptación, es relevante fortalecer las capacidades en los territorios también para que se pueda generar, formulación de proyectos de una manera un poco más específica y se pueda tener un acceso al financiamiento mejor, conocer la forma en cómo se proponen los programas a nivel del gasto fiscal para poder tener presupuesto fiscal acorde a las necesidades que se tienen para el desarrollo de acciones. También es un tema relevante que no se ve, y vuelvo al tema del financiamiento como un gran motor como el gran motor de la implementación y al fortalecimiento de capacidades y a la innovación a todo nivel para poder revisar lo que se ha hecho, hacer más eficientes las cosas que se vienen. Y el enfoque también que ha mencionado mucho Karina y que me parece muy interesante de cómo ir articulando más fuertemente esta interacción público-privada que nos va a permitir al final de alguna manera dar sustentabilidad en el largo plazo a todo lo que se requiere con los cambios y las transiciones socioecológicas, como dice nuestro gobierno, más justas en el sentido de poder acompañar esta triada de biodiversidad, economía, cambio climático dentro de la toma de decisiones sociales y que permita hacer los cambios necesarios y en las direcciones que entendamos son las más adecuadas con la información que tenemos. Muchas gracias, Sandra. Y pobre Karina, te queda exactamente un minuto contando ya, para en realidad una pregunta muy específica que preguntan sobre el plan de ordenamiento, si es un plan de ordenamiento y gestión integral de macroecosistemas y cuencas hidrográficas, que mencionaste en un momento, y es una pregunta más específica que espero en un minuto puedas responder. Sí, bueno, los planes de ordenamiento territorial en el caso del Ecuador son las guías que tienen los diferentes gobiernos subnacionales a nivel municipal, parroquial o provincial.
que siguen teniendo este enfoque más bien territorial, pero existen otros instrumentos como los planes de gestión de cuencas hídricas que tienen una visión paisaje más que de territorio. Estos son también mecanismos de financiamiento. ¿Listo? Karina, 10 puntos en un minuto, menos de un minuto, y 58 minutos. Entonces damos por concluida esta segunda sesión del día 2 del seminario de financiamiento climático y sostenible, la semana de financiamiento climático y sostenible, y entonces aquí les vuelvo a agradecer a nuestros tres panelistas y a todos los que nos han acompañado